Queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso el día de hoy y nos acompaña, como ya lo pueden ver, el profesor Antonio Álvarez Mesta en la sección de Primero la Palabra. Bueno, me llama mucho la atención el ánimo francamente pendenciero Ujú. que en estos días mucha gente tiene, y no solo por motivos políticos, que eso se entiende en época preelectoral o francamente electoral, también por los motivos más disímbolos. Puede ser preferencias deportivas, gustos musicales, enfoques artísticos, lo que sea sirve para la discrepancia, la divergencia y francamente el conflicto. Sin embargo, yo creo que se cuenta con los dedos de una mano las actitudes básicas ante la existencia. ¿Cómo que actitudes básicas ante la vida? Bueno, sí, versiones de vida. Y por eso se llama así la colaboración de hoy, versiones de vida. Vamos a jugar con las palabras. Versión de vida, le ponemos una letra A antes de versión y se convierte en aversión. ¿Y qué es la aversión? El rechazo, el repudio, el disgusto. Hay gente que está llena de amargura, enojada, no le gusta la vida y no vive ni deja vivir. Todo le incomoda. Hasta lo que no se come le indigesta. Esa es la aversión. Otra versión sería si le agregamos el prefijo sub y quedaría subversión. Y subversión pues puede ser una persona incómoda, más bien molesta, pero que no se conforma simplemente con expresar rechazo, sino que trata de cambiar, incluso por medios violentos, una situación que le disgusta. Subversión tiene que ver con rebelión y tiene que ver con revolución o por lo menos con revuelta. Aquellos contestatarios, de hecho contestatario es un sinónimo de subversivo. A veces la subversión es necesaria y la revolución no se diga. Pero bueno, es una actitud básica ante la vida donde predomina todavía el disgusto, el enojo. Hay otra versión de vida, en lugar del prefijo sub o la letra privativa A, le ponemos di y queda ¿qué? Diversión. ¿Y qué es la diversión? Pues lo asociamos con entretenimiento, con pasatiempo, con distracción, con juego, con espíritu lúdico. Sí, todo eso es la diversión, pero esencialmente la diversión es hacer algo diferente. Diversión viene de diverso, de diversidad. Y entonces hacer algo distinto, hacer algo sustancialmente diferente, es parte de la profilaxis, es parte de la higiene mental que a todos nos viene bien. Yo estoy diciendo que estoy por desconectarme unos días, que bastante falta me hace, para cargarme de energía y volver con más ánimo a reintegrarme a las labores que actualmente desempeño. Pero diversión es hacer algo diferente. Por eso se dice, por ejemplo, que un intelectual descansa haciendo adobes. Si todo el tiempo está leyendo, pues, su diversión no puede ser la misma lectura. Puede ser algo intelectual, exigente, académico, pero no estrictamente la lectura. Una buena película, una composición musical de primer nivel, asistir a disertaciones o conferencias, obras de teatro, pues ya es algo diferente estrictamente a la lectura. El intelectual descansa haciendo adobes. Fíjese, Salvador, que, bueno, la palabra paideia significa concepción educativa y se aplica principalmente a la concepción educativa de los griegos, pero ya en términos generales, cualquier concepción educativa, independientemente del pueblo, es válido utilizar el término paideia. Y los judíos, dentro de su paideia, independientemente de la clase social, del monto patrimonial, de los recursos pecuniarios, los judíos
pues por supuesto tenían en su paideya que había que usar las manos. Se podía ser un rabino, un levita, un escriba, un maestro de la ley, un cohen, que es lo que significa en hebreo sacerdote, pero tenían que trabajar con frecuencia con las manos, de cuando en cuando. Había que desempeñar una labor menestral, es decir, física, tangible, palpable. Los griegos decían que el ejercicio físico y la actividad deportiva pues complementaban la formación académica, en tanto que los hebreos era más bien el trabajo menestral, el trabajo utilizando las manos, la carpintería, la alfarería, la jardinería, cualquier labor que exigiera el uso de manos, independientemente de que la persona fuera muy rica, para lograr esta diversidad que enriquece la vida y tener a las personas con los pies firmes en el suelo, sin perder perspectiva, sin marearse por la altura, por ejemplo, de subirse a un ladrillo, pues es necesario ese contacto con lo más sencillo, con lo más simple. Entonces ya hablé de 3 versiones: aversión, subversión, diversión. Por supuesto que hay más, pero ahorita me viene a la mente un término que se asocia, por ejemplo, con la espiritualidad: conversión. ¿Y qué es eso de conversión? Una transformación, una metanoia, palabra rara. ¿Qué es eso, metanoia? No significa conciencia, puede ser inteligencia, intelecto, mente, pero originalmente es conciencia. Y meta, más allá de. Entonces, avanzar en conciencia, modificar la perspectiva, transformar el punto de vista, cambiar la cosmovisión, eso es metanoia. Y esa metanoia puede llevar a una palingenesia. ¿Qué es palingenesia? Génesis, origen, principio, comienzo, pero también nacimiento. Y palín, de nuevo, renacer. Eso sería la palingenesia, el renacimiento. Hay que nacer de nuevo, aunque seamos 50, 60, 70. Necesitamos ver el mundo con la mirada fresca, con la sensibilidad fina, con la capacidad de asombro, con el sentido de lo maravilloso, con el espíritu de aventura y también con un sano ludismo, es decir, ganas de jugar. En la sexualidad, en el deporte, en las artes, en la investigación, tiene que haber mucho de este ludismo, espíritu lúdico, que tiene que ver con el juego. Entonces ya hablé de 4 versiones: aversión, subversión, diversión y conversión. Normalmente la conversión tiene que ver, no siempre, pero muchas veces sí, con experiencias límite, con golpes de la adversidad, con encuentros con algo trágico, con una pérdida, con algo que provoca dolor. Y eso, paradójicamente, provoca cambios en la persona y mueve, a veces empuja, a veces arrastra, pero siempre cambia, mueve a la persona. Mueve a la persona en su relación con el mundo. Esto es muy importante. ¿Tiene que ver con el conocimiento? Por supuesto, pero no es el conocimiento meramente académico, instructivo, de información, de acopio de datos. No, es un conocimiento cualitativamente superior. Y viene ahorita a mi memoria que hubo un cardenal anglicano, era obispo anglicano, y se convirtió al catolicismo, John Newman. Y Newman decía que había 2 tipos de conocimiento, y los 2 son importantes. Uno es el conocimiento intelectual, académico, instructivo, informativo. Por eso leemos libros, por eso vamos a la escuela, por eso asistimos a conferencias, por eso hacemos acopio de datos. Y hay que procurar eso.
Data are friendly, decía Carl Rogers, los datos son amigables, pero hay otro conocimiento superior y es el conocimiento vivencial. Y el conocimiento vivencial, a diferencia del conocimiento, al anterior le podríamos llamar conceptual, nocional, intelectual. A diferencia de ese conocimiento conceptual, que nos deja con datos en la cabeza y a veces con un ego más inflado, el otro nos estruja, nos conmueve, nos conmociona, nos golpea, nos trastorna, nos altera, nos cambia, nos redime y provoca esto de la metanoia y provoca esto de la palingenesia. La muerte y pérdida de un ser querido, el fracaso de un proyecto muy acariciado, la desintegración de una familia, tener una enfermedad grave y dolorosa, en fin, son a veces golpes de adversidad que hacen reaccionar, que hacen, que mueven al cambio. Y este es el conocimiento vivencial del que habla John Cardenal Newman. El 31 de julio es el día de Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, la Orden de los Jesuitas. Y era un señor que muy dado a la vanagloria, a perseguir la fama, la riqueza, los placeres, las comodidades, el poder. Era frívolo, superficial, le gustaba la vida muelle, era, insisto, muy dado a la fruslería. Y por quedar severamente herido en una batalla, con la pierna fracturada y con otras heridas complejas, pues tuvo que estar prácticamente sin poderse mover casi un año. Y no en aquel tiempo, obviamente, estamos hablando del siglo XVI, pues no había las distracciones y diversiones de ahora. Entonces no le quedaba de otra más que, aunque no era muy dado a la lectura, pedir libros. Y pues no había libros de acción, libros de aventura, libros de guerra, de batallas, libros militares. En la casa de su hermano, su cuñada tenía libros de vidas de santos y de vida de Cristo. Y como no le quedó de otra más que leer eso, y esa lectura empezó a transformarlo. Y quiso ser como Francisco de Asís, y como Santo Domingo, y como tantos otros santos, y quiso parecerse, guardando toda proporción de vida, y con todo el respeto, al mismo Yeshua ben Yosef, mejor conocido como Jesús. Y aunque leyó mucho, su gran cambio fue cuando, después de estar meditando mucho tiempo en una caverna, en una cueva, en Manresa, y de estar discerniendo espíritus, él sentía que dentro de su ser había una pugna, un conflicto, una lucha entre lo que un freudiano, un psicoanalista ortodoxo diría tánatos, hieros, el impulso de muerte, el impulso de vida. A una persona religiosa, convencionalmente hablando, pues el espíritu del bien, el espíritu del mal. Escuchaba esas voces y un día desciende a tomar un poco de agua y a lavarse el rostro a un riachuelo y dice que sin esperarlo, repentinamente, súbitamente, se le abrieron los ojos del ánima, los ojos del espíritu, y comprendió todo tipo de cosas como si fueran una sola cosa sencilla, incluso, dice él, hasta cosas de ciencias y de letras. Y aunque después, para complementar su formación académica y teológica, asistió a la Universidad de Salamanca y luego a la Universidad de París, la Sorbona, la de más prestigio en la época, él dice, escribió años después, todo lo que me fue revelado en un instante es muy superior a lo que aprendí
en mis lecturas y en mi asistencia a universidades. Es un conocimiento, él no le llamaba vivencial, él le llamaba conocimiento interno. Entonces, este conocimiento interno que tiene que ver con una modificación de conciencia, con un cambio de perspectiva, con una nueva sensibilidad, este conocimiento interno, pues hay que procurarlo porque enriquece cualitativamente la existencia. Hay que procurar los dos, pero es superior el conocimiento interno del que habla Ignacio Loyola o el conocimiento vivencial del que habló John Cardenal Newman. El amor y el conocimiento siempre van juntos y el valor más alto, el valor supremo es el amor, pero decía Rabindranath Tagore, el amor es la plenitud de la conciencia, es el conocimiento pleno, íntegro, que no le falta nada. Nacemos para tener conciencia, pero el amor es la plenitud de la conciencia. Profesor, siempre tan interesantes las aportaciones de cada viernes, esta vez no fue la excepción y por supuesto el hablar acerca de las versiones de vida en este interesante tema me llamó muchísimo la atención acerca lo de San Ignacio de Loyola, acerca de cómo un instante puede comprender incluso más que en todo lo que se puede estudiar pues terrenalmente, por lo que mencionaba usted que aprendió San Ignacio de Loyola. Así es. Profesor, le agradezco muchísimo en este día su tan valiosa aportación. Por supuesto, estaremos esperando sus colaboraciones de la próxima semana con muchísimo gusto. Y bueno, pues esperamos que también se pase unas excelentes vacaciones, profesor. Muchas gracias.